Yo te dedico esta canción, lleva las notas de tu nombre, cuánto te quiero, tesoro mío. Huanuqueña de corazón, Irma Chico te vio nacer. Ñaña, ¿cómo vamos con esta celebración de 32 años? Edito, qué alegría volverte a ver, después de tiempo nos volvemos a reencontrar. Ahora ya sin mascarilla, la primera vez que nos vimos así como que yo te reconocí porque eres grandazo. Dije, ese debe ser el ñaño. Y nada, Eduardo acá caminando para poder celebrar nuestro aniversario este domingo 27 de noviembre en el Guaralino, acompañada de grandes voces extraordinarios, gracias a John Leiva Producciones, gracias a Festival Musical. Mira, estoy muy emocionada, tengo sentimientos sumamente encontrados porque después de 2 años te reencuentras en Dios me da la oportunidad de celebrar un año más de vida, porque imagínate, muchos hermanos no tienen esa dicha que nosotros tenemos. Ya están en otro mejor lugar, como dicen, ¿no? En un lugar mucho más bonito, siempre lo digo, y ahora nosotros tenemos la fortuna de celebrar este gran aniversario acompañada de mis amigas, de mis colegas, grandes maestros. Y de eso quería hablar, Ñaña. Vamos a empezar por una figura que tú desde hace mucho tiempo, y creo que desde siempre me contabas, que admiras y gozas de la música de nuestra Doris Ferrer, nuestra Yaullinita. Por favor, hablar de Doris Ferrer es hablar de inspiración, de canciones bonitas, de esa ternura que le pone a la hora de cantar. Esa voz, ¿no? Esa dulzura, una gran maestra. ¿Te acuerdas que me regalaste unos CDs de ella? Por favor, te regalé hace muchísimos años, creo que en el año 94, su producción es casualidades después, la canción Amor, te has marchado lejos, ¿no? De nuestro flaco Elmer de la Cruz. Y si por ejemplo yo quisiera escuchar en la voz de Dina ese clásico, ese éxito Casualidad, ¿cómo sonaría un poquito? Casualidad, quieres llamar a ese encuentro amoroso que tuvimos ayer. No, pero yo me voy a comparar que va con esto. Te digo porque sería bien bonito que ese día... Está lindo, hermoso. Sería bonito que ese día estas dos voces se junten, ¿no? Sí, vamos a cantar. Entonces, yo amigazos... tengo que subir al escenario a cantar, no me la pierdo esta oportunidad. No, y aparte que eso va a quedar no solamente para la historia, sino que vas a llenar ese corazón de tanta gente que gusta de Doris, de tu música, de lo que es el Huayno con Y yo me voy a sentir muy feliz porque estar al lado de la maestra para mí va a ser un honor, como lo he estado en muchas oportunidades, cuando en aquel entonces, en el año 93, 94, 95, 97, 98, hasta el 2000, que hemos formado parte de una empresa grande como es Prodisar, hemos compartido muchos momentos especiales a su lado, he aprendido mucho de ella y de verdad que yo la admiro muchísimo. Para mí es un honor tenerla en mi aniversario, siempre la he querido tener, siempre he querido tenerla, tú sabes, en el programa, siempre hemos querido tener también en el programa, ¿te acuerdas? Creo que vivía en Cañete, ¿no? Se cruzaban los horarios, las fechas con su gira, también tiene una agenda muy recargada también. Ñaña, otra gran figura que llega a este aniversario es la reina de reinas. Anita. Me imagino que usted podrá decir madre soltera. Madre soltera yo soy, no te lo voy a negar, un hijo no es un error. Ay, ay, ay. Ñaña, y mira, tantos recuerdos con Anita, pero al hablar de hijos, también viene a este momento. Creo que los mejores momentos de una madre son las fechas de sus hijos, los nacimientos de sus hijos. ¿Con qué canción, por ejemplo, tú le cantarías a Alejandro? Alejandro. Musicalmente, ¿cómo le dirías? ¿Qué le dirías? Alejandro, yo te dedico esta canción, lleva las notas de tu nombre, cuánto te quiero, tesoro mío, tú eres mi vida, mi alegría. Es una canción que grabamos en el año 90, es una de mis autoría también, una canción. Uno de los primeros temas, ¿no? Los primeros temas, que casi no lo canto porque está en otra nota, no está en do, fa, sol. Pero entonces a veces por eso no lo canto. Por ejemplo, ahorita estamos con Nota Libre, tenemos un temita dedicado a Diana Carolina. Diana Carolina, ay, ay, ay. Tu primera mujercita. Mi niña vas caminando, soñando con un amor, con tu carita bonita, hermosa cual una. Hay un corito. Chiquilina bonita. Ay, no. Viene al corazón cosas bonitas. Yo lo canté esta canción para sus 15 años de Diana Carolina y ahora pues imagínate, mi bebé ya tiene 26 años. ¿No? Ya una profesional que está haciendo su propio camino, ¿no? Así es, ella es veterinaria, así que nada, desearle todo lo mejor a mi bebé. Amante de los animalitos. Pero también está incursionando en la música, porque me dice, mamá, ¿por qué yo no puedo cantar? Así que están estudiando música también las chicas. Y hablando de incursionando en el arte, tienes a Tatiana, primero su temita.
Ah, Tatiana. Me has agarrado fría. Ah, No esa es me la da mi idea. cabeza, mi A ver. cabeza. Te voy a decir luego porque como Ya, son tantas entonces, canciones. entonces vamos con Jackie, pues. Jackie, eres mi chiquita bonita, eres pedazo de mi vida, como te quiero mi chiquita, por tu carita tan bonita. Y me alegra, ¿por qué te hago esto? Porque me da un gusto tremendo que tus 4 hijos estén involucrados en lo que es tu mundo, tu música, tu carrera. Jackie está encargada prácticamente de todo lo que es la parte ya de producción, Tatiana, ¿no? De producción y todo esto. Jackie ya se lanzó también al arte, te está haciendo coros, por Ya ejemplo. está haciendo coros. Yo creo que ella aprendió a amar la música Desde mucho más niña, de ¿no? niña, y ahora que ella estuvo bastante tiempo viviendo, tú sabes, fuera del país y estudiando a la vez, entonces me dice, mamá, tú no sabes cómo extrañaba. Todos los días escuchaba tu canción y lloraba porque yo decía, ¿cómo cuando lo tengo a mi mamá comiendo conmigo, almorzando conmigo, caminando conmigo, no he podido apreciar su música? estamos ahí, Y ahora pues, ¿no? estoy lejos y me decía, mamá, mira lo que estoy escuchando, mamá, ahora me doy... Y yo le digo, así es. Y pues ahora ella dice, mamá, creo que tiene su profesión ya, ellas obviamente casi todos los chicos, pero la música lo está jalando a ella, entonces no le puedo decir que ¿Te va a no. acompañar el domingo? Y me dijo, yo quiero llamarme Quillay. Y le ¿Qué digo, significa Quillay? significa Quillay? Le digo, se llama mi lunita. Ah, mira, qué Justamente dice ella, Quillay, porque escuchaba la canción. Luna, tú que lo ves a mi amor, dile que lo espero. Y me decía, mamá, con esa canción lloraba y me acordaba contigo cuando iba al mercado y estaba solita en casa. Oh, no, pues entonces por eso se llama Quillay. Y mira, qué lindo escucharte así a capela. Y usted, amigo, el domingo va a poder disfrutar de la buena música de nuestra Dina Paucar en el Internacional Guaralino. ¿Cuánto tiempito vamos a tener en el escenario, hermana? Mi padrino me hizo cantar en mi cumpleaños 5 horas. Estaremos nosotros 3 horas en el escenario, 3 horas. Pero voy a tener la oportunidad de cantar juntamente, por supuesto, con nuestros colegas, nuestras maestras, como nuestra... Perdóname si yo te hizo llorar, si yo te hizo sufrir. Yo me voy por la cerveza, ñaña. Hay una canción cerveza. Dos más, por favor, 2 más, Oye, que por él quiero tomar. ñaña. O sea que ese día vamos a poder disfrutar no solamente de nuestra Dori Ferrer, nuestra Anita Santibáñez, tenemos también a nuestra patrona del folclore, viene también Yolanda Ibón, y tenemos también, me han contado un chismecito, todavía no sé si estás enterado, que llega un regalo de John Leiva Producciones, de Nancy Huertas, también no, John Leiva coordinado con la amiga Nancy Huertas, y llega nada menos que la banda Jipa. ¡Wow! Así que vas a poder bandear, Uy, ñaña. voy a poder bandear. Mira, vamos a tener entonces 3 bandas, Sí. padrinito. Qué alegría, no te imaginas. No, pues, la verdad, la Filarmónica Jipa nos llegó a visitar en un evento antes de la pandemia, en una yunza que estábamos celebrando, y de pronto aparecieron. ¿Quiénes son? ¿A dónde van? Y eran ellos, de verdad que son gente maravillosa que me quieren muchísimo, como yo también los quiero a ellos. Claro. Muchos besos para ellos y para todos, de verdad, sus integrantes, y muy especialmente para nuestro Emildo Padilla, mi hijado, mi Nancy Huerta. Sí. Gracias, gracias infinitas, gracias. Mi ñaña, tu invitación para todos los amigos, para todo el Perú, que va a estar este domingo 27 en el Guaralino, gracias a John Loiva Producciones, celebrando tus 32 años de vivir acá, permíteme, Sí, aquí acá, en el corazón. de miles de peruanos, por favor. Los espero a toda nuestra gente bonita para cantar, para gozar, comer, zapatear, saborear nuestra rica gastronomía latina, huanuqueña, que llega pues una variada. ¿Locro? Sí, locro. Uy, qué ¿Te gusta? rico. ¿Te gusta? Rico, hermana. El locro huanuqueño, y después también el locro de gallina, estará con, por supuesto, nuestra mistura yatina prepara tocos. Ya, por el momento paso. ¿Para qué te voy a engañar? No seas mal, con quinoa, con quinoa. Puede ser, vamos a experimentar ese día. Para mi secuencia Mishki Mikui. Y luego pues estará con nosotros preparando también la rica pachamanca de carnero, de Ahí pollo, está. de cuy, 4 sabores, para que puedan disfrutar nuestra gente. Y cuy frito con su mote ese peladito rico. Ay, tengo. Por favor, ñaña. Y por supuesto vamos a tener variada gastronomía, variada música, la banda y por supuesto Dina Paucar. Ya lo sabe, amigo, domingo 27, John Leva Producciones, Festival Musical, presenta los 32 años de nuestra diosa hermosa del amor, Dina Paucar. Allí nos vemos. Eres mi chiquita bonita, eres pedazo de mi vida, como te quiero mi chiquita, por tu carita tan bonita.